Comentamos que difícilmente una charla puede aportar tanta riqueza visual como el dinamismo de un documental, entonces nos parece que era una buena plataforma para iniciar una sesión abierta de las inquietudes, dudas, preguntas, las respuestas que tengamos con muchísimo gusto, y las que no, pues les decimos eso quedó pendiente o es línea de investigación o etcétera. Entonces estamos en sus manos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicitarla por el trabajo que hizo allá en Austria. Excelente trabajo, también con el grupo de austriacos y mexicanos. Mi pregunta es la siguiente. Estoy aquí. Acá. Sí. Perdón, hay una persona de pie y pensé que venía la voz de allá arriba, okay. Perdón. La pregunta es la siguiente. El penacho de Moctezuma, bueno, lo que vimos en el documental, los expertos austriacos comentan que no sería factible por su estado delicado de conservación trasladarlo a México, pero nada más escuchamos la parte austriaca. No sé los expertos mexicanos qué opinan al respecto. Ese es por un lado. Por otro lado, sabemos que durante 300 años los españoles, pues, entre otras cosas, saquearon muchas cosas de nuestras tierras. Seguramente en sus casas reales deben tener muchísimos, no sé, piezas de gran valor, y sin salirnos del tema, posiblemente muchas piezas también de arte plumario. No sé si haya habido antes algún acercamiento con la Casa Real de España, ahora con el nuevo rey, que bueno, se quiere ganar el cariño de todos los sectores. Si vaya a haber algún acercamiento, pues, para saber su inventario. Quizás deben tener ahí algunas piezas, y si las hay, pues no se le está dando el tratamiento que debieran, de acuerdo al tiempo, ¿no? que se deba requerir. Muchas gracias por su pregunta. Son varias cosas. Bueno, antes que nada, yo sí quisiera dejar en claro que, porque dice usted, la felicito por su investigación, lo cual agradezco, que la investigación, yo soy una muy pequeña parte de lo que fue la totalidad de la investigación. La investigación estuvo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como representante del gobierno mexicano, y participamos especialistas de diversas instituciones nacionales y extranjeras, y se firmó un convenio de colaboración académica. Este convenio decía que de cada disciplina tendría que haber un representante asignado por México y un representante asignado por Austria. De esta manera es que tengo el privilegio de trabajar con Melanie. Y así de cada disciplina. Hace rato escuchamos a la doctora Lourdes Navarijo. Ella fue la etnoornitóloga comisionada por el gobierno mexicano, y su contraparte fue el doctor, por ejemplo, Ernest Bauernfeind, quien aparece con unas aves en las imágenes del documental. Y así de cada disciplina hubo representantes asignados por los gobiernos, y tuvimos la fortuna de contar con muchos apoyos de muchas instituciones, entre las que destacan laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Academia de Bellas Artes de Viena, de la Universidad Técnica de Viena y de la Agencia de Energía Atómica Internacional, que coincidentemente tiene su sede en Viena, entre otras. Esto lo menciono porque el estudio de vibraciones no es la voz austriaca la que está hablando. Si recuerdan un poco en el guión, el antropólogo Gerard Van Bussel, que es en su voz, comenta: el gobierno de México comisionó a un investigador de la Universidad Técnica de Viena para hacer el estudio de vibraciones. ¿Cuántas horas de grabación tienes, Jaime? Muchas. Y estos son 75 minutos. Él también en esa entrevista comenta que este ingeniero trabaja con los doctores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con sus campus en Juriquilla. Ven que la UNAM tiene varios campus,
los doctores Marcelo López y Alejandro Ramírez, y ellos eran la contraparte mexicana para el estudio de escenario de riesgos, en un modelo de riesgos, en un escenario de posibles traslados, y se llega a la conclusión de que hoy por hoy el penacho que vive en el Weltmuseum de Viena, digamos que tiene una vida cómoda. En esta dinámica y con esta nueva infraestructura museográfica, las vibraciones a las que está sometido pues son prácticamente nulas. Puede temblar, o el tren pasa, que si pasan por el Rin, por la calle principal, y se mueve todo el museo, se mueven todas las colecciones y el penacho no se mueve. ¿Por qué es tan delicado el tema de las vibraciones? Por varias razones. La primera es que los bordes de los elementos metálicos, especialmente los discos, las piezas redondas, el borde es filoso e irregular, y entonces al tener alguna vibración y está en contacto con las plumas, las cortaría, por ejemplo. Otra razón, como se menciona en el documental, es que de las 29 fracturas, nosotros las cuantificamos por los rayos X, pero no vimos las 29 fracturas, porque hay unas, y tampoco las pudimos estabilizar todas, porque hay áreas que están cubiertas, y aquí si quieren, si alguien me ayuda, porque yo soy fatal con estas. El penacho originalmente estaba aderezado en su totalidad con plumas por la cara posterior. Ahorita vamos a ver unas plumas, una reconstrucción que hicimos hipotética, basada en todos los vestigios que encontramos en todas las huellas. El caso es que cuando nosotras intentamos mover las plumas de Quetzal que decoran el penacho por la cara posterior, y de las cuales todavía hay unos buenos rastros, al primer movimiento, a la primera provocación mecánica, se caían las barbas. Por ejemplo, hay un PowerPoint es este. Las varillas, muchas se fracturaron y se quedaron ahí, pero muchas se fracturaron y se desfasaron. Se desfasaron a cualquier lado o se empalmaron. También las vibraciones crearían esta fricción. Como vimos ya en el documental, las varillas están envueltas con fibra de agave, y este desfase algunas veces tensa esta fibra que quedó entre las, ahora sí que estirada entre las fracturas. Y el propio proceso de envejecimiento de las plumas y su anatomía provocaría que las estructuras finas, como pueden ser las válvulas o las barbas, se desprendieran del cálamo, igual por vibración. El penacho es un ente sistémico. Si uno le jala esta varilla, está viendo cómo se mueve del otro lado, porque es una mecánica integral, es un sistema, y no es que se mueva una parte, es que cualquier parte que se mueva afecta la totalidad de la pieza. Esta parte del estudio de vibraciones es una parte integral de un modelo de riesgos que hicimos entre todo el equipo, y la conclusión es que justamente el problema de reducir las vibraciones es el problema para un escenario de traslados. No importa si es en autobús, en barco o en avión. Y para esto, el próximo año, hacia finales del año que entra, hay un evento que a lo mejor puede ser tan bueno como el nuestro. Generalmente los eventos académicos son tan buenos como este, y ojalá ya alcance el nivel de estos días que nos están ocupando aquí. Va a ser en Nueva York, y se llama Patrimonio en Movimiento, y vamos a presentar el estudio de vibraciones ahí, porque el penacho fue hecho para moverse,
se enrollaba, se doblaba, ¿sí? Y para bailarse, para estar en las ceremonias y todo, pero pues eso fue hace 500 años. Ahorita cualquier movimiento le puede afectar considerablemente y esta es la parte de las vibraciones. Con respecto a buscar en colecciones europeas, no solo de España, sería fantástico poder buscar en colecciones de España, pues es un sueño de muchos de nosotros aquí como investigadores, ¿no? ¿Qué no daríamos por irnos a estar hurgando en palacios? Ya a mí me pasó algo curiosísimo. Hace 3 años tuve la oportunidad de visitar los sótanos de la Catedral de Cuenca y allá hay un mosaico de plumaria mexicano fantástico que no está catalogado y que las monjitas lo tienen guardado. Y fue de puro chiripazo que di con él, una cuestión personal. Entonces, ahí debe de haber infinidad. Algunos a lo mejor hasta están sobreprotegidos para que los mexicanos no los veamos, ¿no? Para que estos ojos no les echen un vistazo. Otros quizá ni siquiera en las propias colecciones se saben que existen. Y el sueño dorado sería encontrar uno que tuviera tecnología mesoamericana. De la tecnología colonial, como hemos visto estos días, se está haciendo mucho estudio y se conocen muchísimas piezas, pero la tecnología mesoamericana difícilmente se ha estudiado y difícilmente se estudió porque no hay piezas. Y una de las cosas que reveló este estudio, y es de las riquezas de los resultados del estudio, fue el catálogo de técnicas plumarias implícitas en el penacho. Es que les estoy pensando. Les enseño la lámina, si quieres pasamos, les comento unas láminas. Podemos ir y venir. Por ejemplo, la anterior. El apuntador, por aquí. Esta es una reconstrucción. ¿Este es el apuntador? Aquí está. Miren ustedes, este es por detrás. Tenía una red en forma de gorro que tenía unas guías y a estas guías se ataban una serie de plumas y tenía atrás plumas también largas de quetzal, que son las que tratábamos de mover y al moverlos se desbarbaban, y al centro tiene unas plumas que los ornitólogos no pudieron identificar porque están ocultas, aquí están obviamente dibujadas, quedan solamente rastros y no cumplen ninguna función estética por la cara frontal del penacho. Posiblemente eran simbólicas. De hecho, hay un párrafo en el que Saúl nos habla que en la parte de atrás de las estructuras ponían plumas de águila. Podría ser, ni los ornitólogos ni nosotros nos atrevemos a confirmar que sean de águila. Lo que es un hecho es que son 2 hileras, que son plumas beige con café. Son largas, posiblemente caudales, y en fin, y por atrás también en la parte de lo que es el abanico principal también estaba aderezado con plumas de quetzal. Esa es la reconstrucción y ya vimos pues lo poco que queda, ¿no? Estas solamente quedan estas. Lo que vemos aquí, estos piquitos, son los cálamos de las plumas, muy comidas por insectos. Y a esta altura es donde estarían las de la ave no identificada y que corren de aquí a acá y de aquí a acá en 2 hileras superpuestas. Maestra, yo creo que el trabajo que se ha realizado, todos los mexicanos debemos de estar muy orgullosos de lo que se ha hecho. Se ve la diferencia entre los años anteriores y cómo está estabilizado en este momento. Qué bueno que lo pudiéramos tener aquí, pero yo creo, no todos tendremos la posibilidad de verlo en persona, en Viena, pero creo que por beneficio del propio penacho sería ideal que no se moviera para nada. O que los ingenieros encuentren, una solución para transportación antivibración. Ese sería como un sueño, ¿no? Sí. El riesgo del deterioro
se elimina, si les prestamos el carruaje de Maximiliano, ellos sí lo prestan, y ahí ya no hay deterioro o vibraciones. Yo no formé parte del grupo político y desconozco por completo si hubo algún tipo de negociación que tuviera que ver con esto, y evidentemente de ninguna manera un préstamo aminora un riesgo existente, ¿no? Gracias, buenas tardes, doctora. Yo quisiera saber si hay alguna descripción o dibujo, alguna idea, aunque sea ligera, de qué forma tenía el pico de oro que tenía, y también si hay algún indicio de cómo embonaba con la pieza, o sea, cómo interactuaba, no sé, se metía en alguna, Sí. no sé, de estructuras, pero ¿hay alguna idea de cómo era? Una idea gráfica se ha propuesto, y la pueden encontrar en las láminas. Ahora les digo, hay muchas láminas de códices, especialmente de los que se conocen como de la región Mixteca Puebla, de representaciones de deidades o de representaciones de sacerdotes ataviados como deidades con grandes tocados similares a este. Cabe aclarar que la tipología de tocados en el mundo mesoamericano es tarea pendiente, es una investigación que no se ha hecho, y en los que está el tocado, y está el tocado con pico. Por aquí tenemos en el borbónico, en el códice borbónico, pero, o sea, básicamente en este tipo de documentos es donde encuentras, y en estos es que no esté el tocado con pico, esté el tocado con un pico que forma parte de un yelmo zoomorfo, y esto te podría dar una idea, ¿no? Esta carpetita que ven aquí es mi carpeta base, y como esta tenemos 12 carpetas. La información gran parte de la información todavía la estamos procesando. El proyecto terminó en noviembre del 2012, y de ese momento a la fecha, bueno, los resultados son un libro, el capítulo de las restauraciones históricas del penacho que se publicó en Italia, el artículo en una revista especializada, y es el que reporta la totalidad de los resultados de los estudios por fluorescencia de rayos X, y estamos preparando muchos documentos más. Yo tengo el compromiso moral, académico, evidentemente ético, de no publicar nada que no lleve el nombre de mi colega Melanie, pero no es que sea el nombre, que no hagamos juntas. Quienes estuvimos 3 años conviviendo todos los días con el penacho fuimos ella y yo, quienes lo estudiamos, lo analizamos. Obviamente en nosotras se decantaron los resultados de todas las personas que nos ayudaron, que sin esa ayuda no hubiéramos podido avanzar y no hubiéramos podido hacer nada. Y la propuesta es que se siga publicando todo en los foros adecuados, y lo seguimos trabajando juntas. ¿Por qué doy la vuelta a esto? Para responder lo del pico. Tenemos un par de indicios, y nos vamos a aventar a proponer que a partir de estos indicios puede haber algo relacionado con el pico. Son indicios físicos que observamos con el microscopio, que tenemos el registro y que pueden ser. Estamos preparando eso. El www.mariaolvido.com.mx. Cada cosa que estamos publicando yo la estoy subiendo a mi página para hacerla accesible, libre, gratis. La pueden bajar, la pueden imprimir, pueden hacer lo que quieran. Ahí voy a estar poniendo todo lo que se ha publicado está ahí. Me ha costado regaños, los italianos no les gustó, pero a mí no me importa que no les guste a los italianos. Si yo lo escribí y no firmé ningún compromiso, pues está en mi página, ¿no? Entonces ahí están las historias, las restauraciones históricas, un montón, está la cuchara de San Ildefonso, y lo publicado está ahí, ¿sí? Y conforme vayamos publicando vamos a ir subiendo la información libre e imprimible y todo. Doctora,
Buenas tardes. Perdón, mire, yo trabajo con chicos de primaria. Soy profesora de educación primaria. Confieso dos cosas. Mi ignorancia en la situación y mi llegada tarde al evento. Entonces, sí me gustaría, tengo la inquietud para poderla transmitir. La cuestión, ¿llevaron personas amantecas para la restauración? No. No. ¿La realizaron ustedes, doctora? Sí. Sí. La malla que se realizó se superpuso, se sobrepuso sobre la anterior. Ah, no. A ver, la malla. Gracias. Okay. Se me acabó la batería. Bueno, la malla que ustedes vieron en el documental, que es la estructura del penacho, la hicimos Melanie y yo inmediatamente después de que obtuvimos los rayos X. No hubiera sido posible antes, y fue como en un ejercicio parcial de arqueología experimental. Es 1 a 1, obviamente no tiene los materiales, o sea, si es que se usó Sautli, no tiene Sautli, no se ha hecho identificación de maderas. Esa es una de las preguntas abiertas, porque en todos los análisis que hicimos, todos fueron no invasivos y no tomamos muestras. Las muestras que se analizaron fueron de pesquisia, o sea, nosotros no cortamos. Con la pinza pescamos elementos sueltos, que son un montón. Por eso pudimos hacer la identificación de fibras de algodón en las telas, fibras de agave en las varillas, en los envolventes de las varillas. 2 tipos de papel, uno muy delgado, manufacturado exclusivamente con fibras de algodón, y ese se recortó en cuadritos milimétricos y era el que se ponía atrás de los elementos de oro para que no se zafaran los cordeles con los que estaban cosidos. Y el papel del mosaico azul es una mezcla de fibras de agave y algodón. Esto nos ayudaron a identificar también Alejandra Quintana Isaías de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces son 2 tipos de papel y que corresponden perfectamente bien su espesor y sus materiales constitutivos a la función que están cumpliendo dentro del objeto. Hicimos este ejercicio en escala 1 a 1 para comprender, para nuestro catálogo de técnicas y para comprender cómo se manejaba, hasta qué grado se podía doblar, tiene un límite, si se podía enrollar o no, y como un ejercicio de arqueología experimental, especialmente para comprender al objeto mejor. También hicimos otro ejercicio para replicar la técnica de anudado de las redes, que es dificilísima, y es increíble cómo las personas que prepararon las redes lograron tal precisión y tal uniformidad. La red es los anudados son nudos simétricos fijos en continuo, y esto fue importantísimo en los procesos de conservación, porque en el momento en que empezamos a tratar el penacho por detrás para bloquear el proceso de desanudado que está en marcha de las lagunas de las redes, la red se dañó básicamente por la rapiña de elementos de oro. Entonces le arrancaban, de las medias lunas, solo 4 son de oros, ¿okay? Las demás son del siglo XIX. Le arrancaban las piezas, porque vimos ahí los rastros de los arranques de los hilos. En 1878, Christine von Lucha, donde están las huellas, pone elementos de latón dorado, pero ahí quedaron las huellas de la rapiña, y esta rapiña lo que hizo fue rasgar papeles, telas y redes. Nosotros lo que hicimos fue en los puntos de anudado bloquear el desanudado que está en marcha con hilos de seda, y esa es otra de las cosas, que sabemos que hay lagunas y tampoco pudimos acceder a ellas.
El caso es que igual pasa lo mismo, si empieza a vibrar el penacho, esos nuditos se van a seguir desanudando y como es un continuo, es un anudado continuo, pues se va, entonces es otra de las cosas. Tratamos de optimizar el modelo de la estructura y a Jaime le encantó y vio en él un potencial para usarlo en el documental. Y este ejercicio de arqueología experimental después sirvió para ilustrar y que el documental fuera más didáctico. Hay algo precioso en la estructura. La estructura tiene unos puntos rojos y me encantó porque ustedes también tienen un montón de referencias rojas cuando estaba escuchándolos, que son estos puntitos rojos. ¿Los ven aquí en el dibujo? Aquí, a todo lo largo, y aquí, hay unos puntitos rojos, no los habíamos visto, los vimos con el microscopio. Y luego nos dimos cuenta que no era uno y no era caso de excepción, sino que son las cotas que los amantecas marcaron en la estructura a distancias precisas y precisas con precisión milimétrica para el emplazamiento de las plumas y los elementos metálicos. De tal manera que la estructura por detrás, una vez que le colocaron todas las plumas por delante, se veía así. Y estos puntos rojos, por ejemplo, indicaban a partir de dónde se tendrían que desplazar las plumas rojas, cuál era el punto de arranque de las café, dónde se tenía que cortar. La red de abanico corre en toda esta área, en las orillas, envuelve la primera y última varillas de una manera muy fina, y estas varillas están cosidas a la red por unos hilos que corren a todo lo largo de manera paralela y unos y perpendicular a las varillas y unos que corren de manera paralela, de tal manera que nunca pierden su posición. Es un doble sistema de sujeción. Si se dan cuenta, la estructura, sobre la estructura no se soportan las plumas verdes. Las plumas verdes largas del quetzal, de la cola del macho, solamente entran a la red 5 milímetros y se sujetan aquí. Ahorita les enseño el catálogo de técnicas. El resto están libres y solo con 3 cordeles, y eso nos lleva al catálogo de técnicas plumarias presentes en el penacho, se conservan verticales y equidistantes. Y a la vez permitían que al usuario, al moverlo, pues simulara lo que decimos en el documental, un poco el vuelo del quetzal. Esta es solamente una parte del amplio catálogo de técnicas, faltan algunas, les quise traer las más representativas. Y las técnicas están diseñadas a partir de la anatomía de la pluma y del papel que la pluma va a jugar en el objeto. Imagínense, por ejemplo, que las rojas, las humerales de la Platalea jaja, tienen una curvatura natural. ¿Vieron esa curvatura en el penacho? En las áreas rojas. Esa no se ha perdido. Y no tiene ningún apresto, ninguna condición, nada. Es la curvatura natural que viene desde el ave. Y el cálamo es delgadísimo, que no tiene nada que ver con el cálamo grueso de las plumas café. Y así cada pluma tiene características anatómicas diferentes y las técnicas plumarias corresponden a estas características. Entonces, por ejemplo, las de quetzal largas se partieron, básicamente se desbarban de la parte proximal, se cortan, se les mete un finísimo palillo para fortalecerlas y se forran con la fibra, eso va a dar mucha gana, con la fibra de agave en la parte principal, de tal manera que en el arranque queda muy fuerte, y por eso es que solamente 5 milímetros entran a la red. Y de ahí un metro, porque originalmente estas plumas se seleccionaron muy bien y casi todas medían 1 metro,
queda fortalecido y funcional, ¿no? Por ejemplo, las plumas café, es que es la medicina, perdón, no pensé que nos vamos a quedar tanta medio mal del riñón. La pluma café, ¿cómo trataron la pluma café? Esta es la técnica para la pluma café. Hicieron un corte transversal al cálamo para que solo quedara una de las caras del cálamo, se dobló para quedar un ojal. Por ese ojal se pasó el hilo que se anuda aquí, y estos son los hilos con los que las plumas se atan a las redes, y se aseguró para que no se desdoblara con estos a mano. Las plumas verdes, les decía que están libres, entonces esto no está aquí, no está esa técnica, pero se sujetan unas a otras solamente con un nudo sencillo. Entonces, si esta es una pluma, la que sigue está aquí, y así va en continuo todas las plumas verdes. Las café se sujetaron a la red, pasando por el cálamo y entre los cordeles de la red. Y las azules, al principio nosotras pensábamos que las azules solamente se habían trabajado con técnica de mosaico, y lo reportamos al principio así. Luego nos dimos cuenta que no. El mosaico solamente está en las áreas que necesitan una delimitación visual. Por ejemplo, que el mosaico se cortaba así para ahí poner la media luna, ¿sí? Y el resto de las áreas azules son plumas atadas, y están atadas con esta técnica, con 4 cordeles, un nudo, entre 2 se incrusta el cálamo, se hace otro nudo, y así consecutivamente. Entonces las azules originalmente tienen mosaico y plumas incrustadas, porque estas no están atadas. Y entonces el catálogo es muy amplio. También encontramos en este caso, hay muy pocas, y también fue durante la restauración, no fue durante el estudio, eso de hecho no está publicado. En algunos casos en que la varilla sale y que la envoltura solamente empieza aquí y envuelve el resto de la varilla, y esto evidentemente era porque la pluma no daba la longitud deseada. De estas plumas verdes hicimos un inventario, más de 100 están fracturadas. En la restauración de finales del siglo XIX, seguramente tuvo que haber sido así. Hay una descripción que encontraron el penacho enrollado de cabeza en una vitrina junto con otros objetos. Seguramente en esa vitrina estaban las partes que se habían quebrado. Lo que hicieron fue anudarlas, empalmándolas, y fue una cosa que hicieron aleatoriamente. Ahora que nosotros las desatamos y tratamos de regresarlas, imposible, porque ninguna coincidía, ninguna. Respetamos el empalme que tenían y sustituimos estos cordeles de algodón que torturaban las barbas y las estaban deformando y quebrando por hilos de seda que sí pasan entre las barbas. Las liberamos y empezaron a tomar otra vez, tan noble el material, su forma natural, y lo sustituimos todos. Cuando hicieron este trabajo, el penacho seguramente no quedó de la forma que ahora lo vemos, y entonces en las puntas cortaron en V invertida las puntas para que tenga la forma que tiene ahorita. Entonces también hubiera sido una necedad insistir de alguna manera, pues el cuerpo principal tiene una visual, el central es prominente, se proyecta hacia arriba, y de repente tiene este tipo de cositas, ¿no? Como una pluma muy larga. Pero ese es un buen ejemplo para ver la punta cortada. Las peluquearon para dar esta forma.
si nosotros hubiéramos hecho esto, algunas hubieran crecido considerablemente y entonces el penacho ahora se vería irregular en su forma casi semicircular. Un comentario, ¿sí? Bueno, me sumo al agradecimiento de toda esta generosidad. Y bueno, este es un ejemplo que yo quisiera subrayar, donde yo quisiera tomarlo, porque si bien la historia de México tiene muchos mitos y muchas mentiras, y sobre todo la parte mesoamericana, lo que yo quiero subrayar y rescatar, bueno, no rescatar, más subrayar, es que aquí nos deja ver la enorme sabiduría, tanto en la ingeniería, en el conocimiento de materiales, la simbología de todos los elementos que están puestos, donde nos falta mucho estudio. Y cuando no entendemos o no sabemos de qué se trata, decimos que es la deidad y que es lo divino. Cuando hay ya, afortunadamente, investigadores que están aportando mucho en cuanto a un conocimiento más científico, más profundo de lo que fueron nuestras culturas mesoamericanas. Y creo que este es un ejemplo donde podemos sacar la ingeniería maravillosa que tiene, todo el conocimiento de los materiales naturales, ese entendimiento de la naturaleza en toda su amplitud universal y cómo la manejaron. Creo que a mí, bueno, esa es la parte que yo quería subrayar, ¿no? Que pudiéramos dejar abierta esa opción, no ser tan contundentes en esto fue así. Nos falta mucho de estudio. Creo que todo esto que se está haciendo ahora pues se encamina, y qué bueno que ya está pasando, porque creo que la riqueza de nuestros pueblos mesoamericanos apenas estamos empezando a darnos cuenta. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Esta es una reconstrucción de cómo probablemente encontraron el penacho en el siglo XIX. La mayor parte de las plumas quebradas estaban hacia las orillas. Si se dan cuenta, todas las aras azules ya se las habían comido los insectos. No está comprobado, pero muy probablemente, como ayer era la parte de mosaico y era la parte que tenía sustancia deliciosa, ahí fue el ataque, es donde está el mosaico. Las áreas de mayor faltante son las áreas de mosaico, no las plumas atadas, y solamente en esta lámina están registradas las piezas de oro originales. Sí, lo que vimos en rayos X por oro original, y entonces con esto hicimos la reconstrucción. Y aquí esta lámina también es muy elocuente del estado en el que se encuentra actualmente el penacho. Por ejemplo, no tuvimos acceso a estas lagunas de la red. Esta varilla sí la pudimos estabilizar al igual que estas. En toda esta área la estabilizamos también. Pero, por ejemplo, si se dan cuenta, los travesaños ya están también sueltos y hay fracturas a las que tampoco tuvimos acceso. Una pregunta acá enfrente. Sí, perdón. Oye, bueno, una cosa que medio ya comentaste hace rato, pero me parece interesante. Obviamente que este trabajo es una buena oportunidad verdaderamente impresionante, y aunque un poco hace rato señalaste, yo te quisiera preguntar, ¿cómo fue que tuviste esta maravillosa oportunidad y esta pues tan interesante posibilidad de hacer este estudio? Por todos los apoyos que tuvimos, es que les digo, yo no lo hice sola. No, los apoyos fueron... ¿Te refieres de manera personal? No, bueno, como proyecto. Como proyecto, pues les repito, yo no estuve en el grupo de negociaciones diplomáticas, yo estuve en el grupo técnico, y cuando yo llevo al proyecto el convenio de colaboración académica
que tiene como propósito el estudio, la restauración, el nuevo montaje y la publicación de los resultados de manera binacional, ya está firmado. Ya está firmado y ellos ya digamos que tienen las personas con las que van a trabajar, y en la primera comisión llegamos el grupo de personas por parte de México, entre los que tuve la oportunidad de compartir ese primer viaje con la doctora Lourdes Navarijo. Yo un poco quisiera responder a esto más que de manera personal, de manera nacional. Me parece que fue un afortunado momento en el que se juntaron las voluntades políticas, diplomáticas y los recursos económicos para que ambas naciones finalmente lograran firmar un documento que sustentara y que avalara un proyecto de investigación. Me parece que sin este trabajo, que seguro se hizo meses antes, nosotros empezamos a trabajar oficialmente el 1 de febrero del 2010. Ese fue el día en que el proyecto arranca. Una pequeña ceremonia, nos presentan a las partes, tu contraparte y demás, y pues a trabajar en equipo, ¿no? 1 de febrero del 2010. Y ya estábamos con un soporte diplomático avalado por un convenio de colaboración que aparte encuentra sustento en un convenio marco que tienen firmados México y Austria para colaboración cultural internacional. Entonces, no, ya está este antecedente, por supuesto, que de hecho data de 1970 y tantos. Retoman los principios básicos de colaboración y se formula este específico para el penacho del México antiguo, y llegamos pues con meses de trabajo previo seguramente que tomó formular este convenio. Por ahí va un poco... Sí, un poco entender cómo se había organizado. Sí, las voluntades políticas y recursos, y ambas naciones nombraron como líderes de proyecto a sus secretarios de Relaciones Exteriores y Ministerio de Asuntos del Exterior. Ellos eran los líderes políticos del proyecto, y pues por parte de Lina nosotros éramos los técnicos, ¿no?